Estimados colegas, intentaremos en esta charla conversar acerca de un fenómeno que habitualmente es pasivo, donde dejamos que las concentraciones simplemente decaigan hasta que se produzca espontáneamente la recuperación de la conciencia. Constantin von Economo, durante la epidemia de gripe española de los años 20, describe por estudios anatomopatológicos que al destruir zonas del hipotálamo anterior se producía una enfermedad para conciliar el sueño, mientras que las lesiones posteriores el problema era la narcolepsia. Desde esa época se ha avanzado mucho en la descripción del sueño y despertar, donde estudios han mostrado que el sueño es un fenómeno biológico evolutivo, pero que complejizado en un sistema basado en ciclos de ciclos, más la participación de mecanismos homeostáticos. Habría así una interacción funcional compleja de los neuromoduladores promotores o despertadores y sus proyecciones corticales. Si observan la actividad de estos 4 neurotransmisores, observarán el predominio de GABA durante el sueño, asociado a la actividad del núcleo ventrolateral preóptico. Este núcleo se activa en el sueño y se inhibe en vigilia, donde otros núcleos activadores liberan acetilcolina, orexina e histamina. Observe aquí cómo tanto en sueño no REM como en anestesia, el núcleo ventrolateral preóptico está muy activo, mientras en sueño REM se comparten núcleos colinérgicos activos con el estado despierto. Estos mecanismos de autorregulación tipo flip-flop se activan o apagan en ciclos, con una regulación homeostática por efecto, por ejemplo, de la adenosina. En anestesia, los niveles de neurotransmisores predominantes son similares al sueño no REM. El locus ceruleus es un núcleo interesante que está activo en vigilia, pero inactivo en todo tipo de sueño, y daría algunas características especiales para su uso en anestesia que conversaremos luego. Los reguladores biológicos más conocidos que producen despertar son estos 4 neurotransmisores: orexina, histamina, acetilcolina y norepinefrina con sus núcleos principales. El sueño es un fenómeno complejo de desconexión del medio, con o sin conciencia ensoñativa. Existen estudios que identifican los factores que inducen estados de somnolencia o inhibidores de conciencia, y otros que en interacciones cooperativas provocan el despertar. Aquí se observan algunos que participan en cada caso. La inconsciencia anestésica la hemos denominado frecuentemente como hipnosis, porque existen algunas similitudes generales con el sueño fisiológico, como el estado de inconsciencia, estados ensoñativos y similar distribución de ciertos estados metabólicos, como una desactivación del tálamo, del giro cingulado anterior y del precuneo. Y, como vimos, la inhibición de ciertos núcleos protuberanciales. También, con propofol hay algunos patrones electroencefalográficos comunes, como el uso del sueño, complejos K y ondas lentas. Pero en realidad son fenómenos muy diferentes. Por ejemplo, el sueño fisiológico es relativamente fácil de revertir cuando umbrales de estímulo endógeno o exógeno sobrepasan límites del riesgo fisiológico. El fenómeno anestésico, en cambio, manifiesta mayor resistencia al cambio y tener el potencial de desarrollar el fenómeno de burst suppression, no habitual en los estados fisiológicos normales. También interfiere con el ritmo circadiano y provoca alteraciones del sueño postoperatoria
y otros efectos, por ejemplo, sobre la memoria. Importante notar que Propofol no es tan diferente a la condición de sueño no REM. Su diferencia estaría solo en que la morfología temporal de los usos de sueño son más continuos. Los datos clínicos usados frecuentemente para reconocer el inicio del proceso de despertar son los que aquí observan a su izquierda, pero no existen estudios que comparen verdaderamente si existen mejores predictores que otros. Bien saben los clínicos que la respuesta es compleja y muchas veces tenemos señales contradictorias entre lo cardiovascular y lo electroencefalográfico. Intentaremos entonces aclarar cómo se produce el despertar al finalizar una anestesia, donde habría dos grandes procesos. Uno, recuperar la conectividad tálamo-cortical y córtico-cortical, permitiendo idealmente primero la generación de contenidos de conciencia para luego proceder con su conexión al medio. Esto último es apoyado por fenómenos activadores ascendentes dados por la liberación de neurotransmisores excitatorios ya descritos y los estímulos provenientes de la cirugía. Vamos a analizar este fenómeno en primera instancia. Por ejemplo, los núcleos orexinérgicos que se liberan solo al despertar y no participan en la inducción son inhibidos por anestésicos inhalatorios. Propofol también ha mostrado un similar efecto antiorexinérgico que se recupera al suspender Propofol. Debo recordar que orexina no cumple ningún rol en retardar la inducción. En estos estudios se observa en las distintas fases de la anestesia como tanto para Propofol como sevoflurano, al suspender su administración se provoca la liberación orexinérgica del despertar. Se pensó por ello que el retraso del despertar en ancianos podría deberse precisamente al déficit orexinérgico, pero en este bello estudio se mostró que los ancianos tenían incluso mayor liberación de orexinas que los pacientes jóvenes. La explicación que se da es compleja y probablemente el déficit sería por la menor densidad de receptores orexinérgicos en la corteza cerebral de los ancianos, como también menos efecto de esta sobre núcleos colinérgicos e histaminérgicos que estimulan el despertar. Otros estudios agregan la complejidad dosis dependiente. Por ejemplo, se ha visto que concentraciones bajas de Propofol impactan el núcleo tuberomamilar causando solo sedación versus otros agonistas GABAérgicos que provocarían inconsciencia. Esto tiene orígenes complejos en núcleos vecinos como el ventrolateral preóptico, que es un complejo nuclear que interactúa con el núcleo tuberomamilar. Este efecto solo sedativo de Propofol explica en parte la capacidad de mantener la codificación de la información, permitiendo mucha coherencia al medio hasta prácticamente la pérdida de la conciencia, pero simultáneamente una gran alteración de la fijación de la memoria por efectos sobre el hipocampo. Otro neurotransmisor afectado es la noradrenalina. En este estudio, ratas mutantes con déficit de dopamina hidroxilasa y por ello de la producción de noradrenalina son expuestos a drogas halogenadas y dexmedetomidina. Los animales en esta condición se hacen muy sensibles y se retrasa el despertar. La noradrenalina, un gran amplificador de las señales periféricas y activador de la corteza, está en niveles muy bajos. El déficit adrenérgico produce entonces un retraso del despertar, en el gráfico en puntos negros, y sin influir mayormente en la inducción, como se ve en el gráfico amarillo. Con alotano este efecto es mucho más evidente. Esto también se confirma al agregar un inhibidor
de la acetilcolinesterasa, como oficiostigmina, que provocaría un efecto parcial de antagonismo del efecto de propofol o sevoflurano. También el metilfenidato, el conocido Ritalin, también antagoniza propofol, bloqueando la recaptación de noradrenalina y dopamina. De todas formas, estos efectos de los antagonistas deben verse con precaución y solo serían parciales, porque serían efectivos en condición de sedación profunda solamente, pero no si ya ha instalado el denominado cierre de puertas talámicas o sincronía tálamo-cortical. El núcleo ventrolateral preóptico se le ha dado gran relevancia en el sueño y en anestesia. Este núcleo GABAérgico desata el sueño, pero que si es destruido químicamente, los pacientes se hacen tolerantes a la anestesia en un principio para luego volverse incluso hipersensibles. Esto es una muestra que los mecanismos que desencadenan el sueño son múltiples y que solo convergen en una vía final común. Así se mantienen mecanismos protectores al no tener un mecanismo único que regule el fenómeno. También nos permite concluir que el ventrolateral preóptico es importante en la inducción, pero no en el despertar, como las orexinas, diferenciando los mecanismos de cada fenómeno. Tenemos hasta aquí, entonces, algunas conclusiones. Lo primero, que el despertar es diferente a dormirse, donde las señales adrenérgicas afectan algo la inducción, pero mucho el despertar. Y las orexinas no alteran la inducción y sí el despertar. Lo segundo es que en el nivel subcortical se producen importantes efectos dosis dependiente que impactan en la actividad de la corteza. Aquí, dosis altas de propofol y otros GABAérgicos afectan el núcleo ventrolateral preóptico, estimulando el sueño e inhibiendo orexinas, pero dosis baja solo producen inhibición de núcleos histaminérgicos, que producen más bien desmotivación que sueño directo. Al igual que dexmedetomidina, que produce una caída de la norepinefrina del locus coeruleus, estas últimas situaciones afectan mínimamente el córtex y solo el efecto de la caída de las aferencias hacia la corteza hacen que esta última entre en estados lentos por falta de estímulos, aunque esté funcionalmente activable. En tercer lugar, diremos entonces que drogas como dexmedetomidina, que antagoniza el efecto excitatorio o amplificador de norepinefrina, produce una tendencia al sueño, pero no anestesia como la conocemos. En un paciente con actividad GABA, es decir, inhibición cortical directa, estos efectos sobre los núcleos infracorticales excitatorios producen impacto en retardar el despertar, al mantener frenados los estímulos hacia rostral. Ahora bien, desde la farmacología ha sido habitual presentar conceptos que intentan facilitar la predicción del despertar y dar algunas explicaciones generales sobre el proceso. Por ejemplo, el decaimiento plasmático se usa como referencia a la vida media contexto sensible y, desde lo farmacodinámico, la referencia de la curva concentración-efecto. Aquí observan que la vida media contexto sensible para infusiones de igual duración pero diferente diana tienen un similar tiempo de decaimiento a la mitad, 8 minutos, pero evidentemente no las concentraciones plasmáticas alcanzadas. Si exponemos además las teóricas concentraciones efecto modeladas, los tiempos de arribo a una definida concentración plasmática de despertar entre 1 y 1.5 microgramos por ml son muy diferentes por partir
de diferentes concentraciones plasmáticas al suspender la perfusión. El concepto más útil entonces es el tiempo decremental efectivo, que describe el tiempo a una concentración efecto de despertar. Por otro lado, el otro concepto a analizar desde la farmacología es la curva de concentración-efecto, que son curvas que asumen que hay un equilibrio entre el plasma y el sitio efector, cosa que no sucede al suspender la droga. Por lo tanto, la descripción de que para una condición hay un efecto se hace al menos confusa como uso referencial. El mayor problema es que en realidad existen muy pocos estudios que podemos asumir con equilibrio plasma-efecto en toda la amplitud de la curva, llamada efecto máximo. Por ello, estas curvas no observaron, además, un fenómeno recientemente descrito llamado histéresis farmacodinámica, asimilado a una inercia neuronal. Por lo tanto, la curva de Max no sería útil para predecir el despertar. Desde los inicios del TCI se asumió que las concentraciones plasmáticas de despertar eran similares a las del dormirse. En este estudio, usando el modelo Marsh original, usan dianas iniciales de 4 microgramos por ml, ajustadas luego con un monitor de potenciales evocados a un valor de 35, con un sistema de lazo cerrado. Usan también diferentes concentraciones de remifentanil y muestran que las concentraciones de dormirse son similares a la de despertar, independiente de la concentración de remifentanil. Este estudio tiene varios problemas, entre otros que solo usa concentraciones plasmáticas calculadas y no medidas, y además no está demostrado el equilibrio plasma-efecto, y por ello se observa que las concentraciones efecto al dormirse son mucho más altas que las del mantenimiento. Este estudio muestra cosas diferentes. Hecho en ratas y moscas con halogenados, se observó que los animales se despertaron a fracción expirada de gas mucho más baja de las que se durmieron, con mayor impacto de esta diferencia con alotano que con isoflorano. Esta diferencia, denominada inercia neuronal por Kells, es aumentada en condiciones de déficit de sueño y algunas condiciones genéticas. Estudios en modelos neuronales también muestran este efecto de inercia y describen que la curva de los potenciales transmembrana de dormirse es diferente a la del despertar, que el cambio de un estado a otro se produce tras pequeños cambios discretos hasta que el sistema cambia de estado definitivamente. Estos mecanismos serían protectores y con historia filogenética en el desarrollo del sueño y la vigilia. Nosotros presentamos recientemente este estudio con un modelo de voluntarios usando propofol con escalones de estabilidad cotejados con niveles plasmáticos, y encontramos que habría una diferencia significativa entre las concentraciones de despertar versus las de dormirse en humanos, tal cual como mostró Kells en animales. Otros datos extraídos de nuestro estudio con 32 canales electroencefalográficos muestran el análisis del poder de densidad espectral, que describe cómo la energía de una señal finita o poder es distribuido en diferentes frecuencias. Este también tuvo un comportamiento biestable o histerético, si se quiere, en algunos electrodos relacionados especialmente a la zona mesial occipital como el OZ, diferenciando la pérdida y la recuperación de la conciencia. Otras investigaciones recientes confirman
de otra forma la existencia de la inercia neuronal. En este caso, focalizados a la actividad de ondas lentas, es decir, menores de 2 Hz, que presentan un punto de saturación a la inducción y una pendiente de desaparición diferente a la presentada en el despertar. Este estudio mostró además que la saturación precoz a bajo poder eléctrico, ¿cierto?, en la inducción y una caída violenta al despertar se relacionaba con condiciones de fragilidad cognitiva que predecían delirium y confusión en el postoperatorio inmediato. Otros estudios no han sido tan claros. Este estudio, por ejemplo, en 16 individuos obtuvo algunos resultados que confirman el fenómeno de histéresis o inercia neuronal en el comportamiento de la saturación de ondas lentas entre inducción y emergencia, pero no en el comportamiento clínico de estos pacientes al dormirse y al despertarse. Estas discrepancias pueden provenir, ¿sí?, de los modelos farmacocinéticos usados, el muestreo, las definiciones clínicas de qué es pérdida de la conciencia o recuperación de ella, etc. En este artículo realizamos una revisión del tema de la inercia neuronal. Destacamos en especial que la inercia es un fenómeno conservado a través de la evolución para dar estabilidad a la condición de sueño fisiológico, que no es observable en las curvas dosis-respuesta actualmente usadas, porque estas fueron construidas en escenarios de no estabilidad donde se oculta la inercia. Por ello, la inercia neuronal no debe ser simplemente atribuida a la confusión farmacocinética, porque se refiere a la tendencia del cerebro a resistir estados transicionales entre conciencia e inconsciencia como mecanismo protector filogenético, dando estabilidad a la condición de sueño especialmente. En este caso, el despertar anestésico debe, por lo tanto, aprovechar esa condición para su uso clínico. En nuestra opinión, reafirmamos que específicamente en pacientes ancianos, este fenómeno bien utilizado podría protegerlos de los fenómenos de alteración de conectividad como el delirio, al evitar la conexión con el entorno antes de que la capacidad de integración e información cortical se haya recuperado completamente. Una recuperación secuencial, primero la conciencia, luego la conectividad y luego la capacidad de respuesta, al despertar de la anestesia, aseguraría un procesamiento cognitivo ordenado. En la práctica, esto se logra al detener primero la administración de fármacos GABAérgicos mientras se mantiene el bloqueo de la alimentación cortical nociceptiva, con opioides, alfa-2 agonistas, etc. Ahora bien, las investigaciones ya desde los años 70 del siglo pasado vienen sugiriendo que la hipersincronía en los ritmos alfa, es decir, los que oscilan en 7 a 12 Hz, entre el tálamo y la corteza frontal, representan un buen marcador del estado de inconsciencia anestésica. Aquí se observa a la izquierda las típicas ondas alfa y delta en el electroencefalograma crudo, que a la derecha se ven en un espectrograma temporal en diferentes pacientes que caen en inconsciencia. Lo que se ha descrito habitualmente es que cuando el paciente comienza la fase de despertar, estas ondas alfa-delta, delta-spindle, desaparecen, recuperándose la actividad de alta frecuencia. Pero este proceso aparentemente sencillo hizo a los investigadores preguntarse, pero ¿y cómo es que el cerebro encuentra el camino para generar una condición de conciencia? Se observan en detalle los espectrogramas en los casos
verán que se puede observar pequeños saltos o escalones que reflejan un fenómeno eléctrico particular. Este fenómeno fue descrito por Hudson y Proet y es expresado como saltos discretos de actividad metaestable hasta que alcanza un punto crítico de nuevos atractores de estabilidad al recuperar la conectividad, apta para generar el fenómeno de conciencia. Esto se ha visto en diferentes animales y se produciría gracias a las características organizacionales de las redes. Los cambios discontinuos en la entropía cerebral serían análoga a una transmisión termodinámica de primer orden, donde la anestesia es el alto orden y el despertar es un relativo desorden. Aquí la excitabilidad cortical intrínseca juega un rol análogo a la temperatura en las fases de transición termodinámicas. Es decir, la recuperación de la conciencia no es un simple decaimiento de la droga en el sitio efector, sino más bien la recuperación es un fenómeno de búsqueda de nueva estabilidad que presenta una resistencia al cambio de estado, antes desconocido, ¿cierto? Y esto es la representación eléctrica de la descrita inercia neuronal. Todo esto ha configurado una impresión que el despertar anestésico, si bien es diferente al sueño fisiológico en varios aspectos, serían similares al comportarse como fenómenos no lineales. Es decir, dormirse y despertarse no son fenómenos en espejo. El despertar se produce por múltiples fases discretas que llevan finalmente a un cambio de estado completo. Y esto se reflejaría en las concentraciones diferentes del dormirse y el despertar. El modelo de Slate y Kells describen bien lo conversado. La anestesia es producto del bloqueo cortical y subcortical por alteración del potencial de membrana y excitabilidad neuronal intrínseca. Activa el calcio intracelular y el AMP cíclico con cierre de canales de potasio y secundariamente se altera la eficiencia sináptica. Habría varios neuromoduladores que revierten la hipnosis anestésica y se sugiere una redundancia de sistemas activadores, pero con una vía final común. Sería un sistema complejo de topografía en red donde el reclutamiento genera un feedback positivo hasta alcanzar un nivel crítico de activación requerido para el despertar. Como resumen, diríamos que para intentar predecir el despertar debemos utilizar datos farmacológicos que son parcialmente útiles, pero también complementos desde la neurofisiología. Con esto me refiero a que existen diversos tipos de despertar, y el ideal es caminar hacia uno que se acerque al máximo a cómo lo hacemos cada mañana en nuestra cama. La propuesta pretende ser consistente con los datos que emanan de la fisiología del sueño, que proponen que el despertar es un proceso donde la corteza, y por lo tanto la capacidad de integración de información, se recupera primero, y posteriormente se activan los mecanismos subcorticales que facilitan el input cortical, para finalmente recuperarse la capacidad de respuesta volitiva o al comando. Estos fenómenos son desacoplables durante el sueño y la anestesia misma, pero un despertar ideal se produciría en esa secuencia. Por lo tanto, clínicamente implica suspender el efecto GABAérgico primero para recuperar la corteza, manteniendo remifentanil hasta la extubación. En pacientes con déficit colinérgicos, que se afectarían mucho con los GABAérgicos, debemos titular muy fino su requerimiento e incluso evitarlo si es posible, centrándonos en anestesias que contengan la conectividad subcortical, es decir, el llamado arousal. Una vez
de estar seguros de que se ha recuperado la capacidad integrativa, procedemos a reconectar al medio, al paciente, cortando remifentanil o dexmedetomidina. Está de más decir que drogas que afectan la actividad colinérgica deben ser altamente evitadas. Como conclusión final, diremos que el despertar es un fenómeno activo por liberación de norepinefrina, acetilcolina, orexina e histamina, pero para controlar diferentes componentes. La calidad del despertar dependería de recuperar la capacidad de integración cortical y luego la conectividad. Finalmente, recuperar la capacidad de respuesta, es decir, la inhibición de músculos gravitacionales por efecto opioide, gases inmovilizantes, medulotroncales, etc. El despertar se produciría a concentraciones plasmáticas o efectos inferiores a las de desconectarse, porque sería un fenómeno biestable con origen filogenético. Espero que haya quedado claro que un buen despertar anestésico es un acto activo y organizado. Que se hayan entretenido, les doy las gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad.